teniendo en cuenta que están siendo grabados. Quiero que podamos avanzar hoy en un poco los aspectos de la intercesión, pero creo que es importante saber colocar. Hoy es un día donde vamos a poner una plomada, porque es importante que caminemos siempre en rectitud. La plomada nos ayuda a estar rectos, la plomada nos ayuda a mantener esa rectitud, a mantener los niveles de justicia. Y bueno, hoy vamos a entrar un poco en eso y al final vamos a hablar de algunas otras cosas. Y dándole la gloria a Dios, ciertamente lo que llamaban la toma de Bogotá el día de hoy, bueno, la lluvia, el Señor cabalgando sobre los cielos, eh, comenzó a desatar la lluvia y la toma de Bogotá no llegó realmente a nada concreto. Así que sabemos que fueron diligentes. Nosotros, bueno, a las 4:30, 4:20 estábamos despiertos, pero 4:50 Caleb estaba algo inquieto y entonces les escribimos ahí que no podíamos hacer la conexión. Pero ciertamente vemos la mano del Señor, la glorificación del Señor sobre la nación y respondiendo a una iglesia que toma el cetro de gobierno que el Señor le ha entregado. Antes que comencemos, vamos a tener eh, una oración para entrar en este tiempo. Estoy revisando acá un poco mis apuntes, buscando algunos apuntes viejos que tenía de hace casi 3 años. Y bueno, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para irnos introduciendo en esa plomada que hoy Él quiere colocar. Padre, damos gracias, Señor, por tus victorias y reconocemos que es tu mano poderosa la que obra, es tu mano poderosa la que realiza todo lo que debe ser realizado. Nosotros como tu iglesia somos simplemente un instrumento que amplifica la voz celestial, las instrucciones que tú tienes, pero hoy, Señor, te damos a ti la gloria. Reconocemos que la intercesión no tiene nada que ver con nosotros, sino contigo. Nos quitamos del centro, nos quitamos del medio y permitimos que tú tomes el lugar, que tú avances y camines en pro de lo que tu propósito en nosotros necesita desarrollar. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, nos hacemos humildes para recibir lo que tú tienes. No menospreciamos ninguna palabra, no menospreciamos ninguna exhortación, no menospreciamos ninguna confrontación. Nos disponemos a entrar y caminar en tu palabra revelada. Amén. Amén, amados. Bien, todos acá me escriben que se escucha algo bajo. ¿Todos me escuchan bajo? Ok, regálenme un segundo. Eh, ah, bien, pero ahí veo que está entrando audio, pero bien, ahí está mucho mejor el audio. Sí, listo, perfecto. Entonces, como les dije, la idea es poner una plomada y ciertamente el Señor ha venido aplomándonos, ha venido colocando sus medidas justas y perfectas en este tiempo y es tiempo de que caminemos alineados, de que caminemos como una generación que es entendida. Hemos previamente tenido 4 enseñanzas, 5 enseñanzas, si no estoy mal, 4 o 5. Y en esas enseñanzas hemos aprendido acerca de la intercesión y en la última aprendimos acerca del intercesor.
La razón por la que intercedemos es Cristo. O sea, no hay otra razón para interceder que no sea Cristo. Cuando hablamos de Cristo, Cristo es la matriz de la que surgen todas las cosas. Es decir, no existiría la intercesión si Cristo primero no hubiera intercedido. Ningún hombre inauguró la intercesión. Hubieron hombres tremendos y los hay aún hoy en la historia de la iglesia y en la iglesia, pero no podemos olvidar que la intercesión existe porque Cristo fue el primero en realizar una intercesión. Ahora, ¿cuándo intercedió? ¿Cómo lo hizo? No cabe ahora, pero Cristo es la matriz de la que surge todo. Él es el molde para todas las cosas. Y este es el primer aspecto de esta plomada de la intercesión, Cristo. Así que si queremos entender lo que es interceder, eh, tenemos que mirar a Cristo. Y vamos a hablar de que hay varios niveles de intercesión. ¿Listo? Todos cuando nos convertimos, intercedimos, claro. Nos pasaban alguien enfermo, nos pasaba algo, íbamos en la calle y de repente comenzábamos a orar, a pedirle al Señor. Eh, pero a medida que fuimos avanzando y que estamos avanzando en eso, todos aquí están en resplandor y gobierno, entonces, o casi todos, cuando hablamos de intercesión, al entrar en esa nueva dimensión de resplandor y gobierno, que es el entrenamiento, entendimos que hay otra forma de interceder. Y no es hablar, no consiste en hablar, en hablar, en hablar, en buscar versículos. Yo recuerdo que en un tiempo era busque un versículo, no sé si vieron, ¿no? Algunas Biblias venían, número de emergencia. Si estás triste y salía un versículo, ¿no hay? A ver, está bien, ¿no? No vamos a decir, y qué malo es del diablo. No, no es malo y no es del diablo. Nos sirvió, a mucha gente le sirve, pero ese es como el primer nivel de intercesión, donde eh, ese primer nivel está mostrando el conocimiento revelado que tenemos de Dios. Todos llegamos a Cristo, todos llegamos, ¿no? Dios nos encuentra, porque nosotros no le encontramos a Él, Él nos encuentra, Él nos llama, y todos tenemos una idea de qué y quién es Dios. O sea, el mundo tiene una idea de qué y quién es Dios. Si, por ejemplo, alguien del mundo escucha que un cristiano está mintiendo, lo primero que va a decir es, usted es cristiano y miente y usted es un mal cristiano, ¿no? O sea, el mundo tiene una idea de quién es Dios y cómo debería ser Dios y sobre todo, cómo deberíamos ser nosotros. Entonces, los niveles de intercesión van a ir aumentando en la medida que el conocimiento revelado de Cristo aumente en mí. Yo no puedo crecer en intercesión si no conozco más al Hijo. Para conocer más al Hijo no es leerme todo el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Mateo, todo el Evangelio de Lucas, todo Apocalipsis, todo Hechos, todas las epístolas paulinas, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, la epístola de Judas. Eh, no. Cuando Dios nos habla de conocimiento, y lo hemos hablado muchas veces, para Dios nosotros conocemos aquello que somos capaces de vivir. Lo que yo no soy capaz de vivir para Dios es basura. Entonces yo puedo saber todo lo que pasó en Génesis 6, ¿cierto? Que si vinieron ángeles, que si fueron demonios, que quién fue, que quién no fue. Pero si mi vida no manifiesta la imagen y la integridad de Cristo, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces, la medida de la intercesión es Cristo y vamos a ir creciendo en intercesión a medida que el Cristo, que el conocimiento revelado de Cristo se manifiesta en nosotros. ¿Qué es el conocimiento revelado? El conocimiento revelado es el que me transforma, no el que me llena de información, es el que tiene la capacidad de destruir el viejo hombre en mí para dar lugar a que la vida de Cristo crezca. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira a Cristo,
en los evangelios vemos a un Cristo que intercede. El Cristo en los evangelios es un intercesor. Pero cuando vemos al Cristo resucitado, vemos a un intercesor muy diferente al Cristo en carne. No es el mismo. Pablo va a decir en Efesios, no recuerdo el versículo ahora, el mismo que murió es el que resucitó. A ver, en esencia es el mismo, pero hay muchas cosas que cambian. Si ustedes piensan en el Cristo resucitado, se van a dar cuenta que los discípulos no lo reconocían. Camino de Maús, no tienen ni idea de quién es. Luego se les aparece, piensan que es un fantasma, ¿no? Surgen muchas cosas porque hay algo que cambia del Cristo en carne al Cristo resucitado. Su cuerpo es glorificado además. Pero el nivel de intercesión de Cristo en carne es diferente al nivel de intercesión del Cristo resucitado. Si usted quiere ver el nivel de intercesión del Cristo resucitado, lea Apocalipsis. Ahí usted va a ver un Cristo resucitado como intercesor. Entonces vamos a ver las cortes, vamos a ver a Cristo emitiendo juicio, vamos a ver a Cristo juzgando, y es algo que no vemos en el Cristo en carne. Ahora, hay un versículo en Corintios 15, primera de Corintios 15, lo leímos con Dani hace 3 semanas, 2 semanas, primera de Corintios 15, y lo dejamos ahí, ¿no? Leímos, no, esto está como, ahí está. Primero, primera de Corintios 15 habla de que hay muchos, no hay solo una resurrección, hay muchos niveles de resurrección. Hay resurrecciones, ¿ok? Pero hay una parte muy interesante. Déjeme busco el versículo. Primera de Corintios 15, versículo. Ya, aquí está. Primera de Corintios 15, versículo 46. Junte ahí, no lo busque, si quiere escuche lo que yo voy a leer. Dice, pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. Vuelvo a leerlo, pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. Ahora, la escritura tiene algo maravilloso, y es que la revelación de Dios es algo progresivo. Es decir, yo les voy a mostrar una forma de ver este versículo que nos va a servir para lo que vamos a comenzar a avanzar y a crecer de aquí en adelante. Pero no es la única forma. O sea, el peor error que como intercesores podemos hacer, todos estamos llamados a ser intercesores. El peor error que como intercesores podemos hacer es poner techos. Cuando yo pongo un techo, acá arriba encima me hay un techo, yo estoy colocando un límite. Entonces, ¿qué hacemos como intercesores? ¿Cómo edificamos como intercesores? Tenga el versículo ahí en mente. Quiero abrir este paréntesis, esta puerta, y luego volvemos al versículo. ¿Cómo edificamos como intercesores? Levantando paredes. ¿Por qué? Porque es más fácil que al momento de yo expandirme, tumbe una pared a que yo tumbe el techo. Porque si tumbo el techo se me viene encima. Si tumbo la pared, o sea, aquí en mi casa, digo, bueno, ¿sabes qué? Quiero adelantar la fachada de la casa y que quede allá adelante exactamente. Ya no quiero parqueadero, quiero que la fachada me quede adelante. Tumbar la pared es más sencillo que tumbar el techo. Tumbar el techo puede dañarme toda la edificación, la pared no. Entonces, no nos cerremos, no nos casemos como hacen los judíos con la ley. No nos casemos con la revelación. La revelación es algo maravilloso que nos transforma, pero Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. O sea, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios siempre está
mejorando, Dios siempre está aumentando, Dios siempre está desafiándonos a quitar los límites que nosotros mismos colocamos. ¿Listo? Entonces, volvemos a Primera de Corintios 15. Voy a volverlo a leer. De repente lo que dije le hizo olvidar el versículo. Dice, pero no es primero lo espiritual, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Ok? Dice, no es primero lo espiritual, sino lo animal. Vamos a buscar aquí alguna otra traducción. Primera de Corintios 15, 46. Vamos a ver qué dicen otras traducciones. La Yuneman dice, empero no primero lo espiritual, sino lo anímico, después lo espiritual. Mire lo que dice la Kadosh, más el cuerpo del Ruach, del espíritu, no vino primero, sino el humano ordinario. El que es del Ruach, del espíritu, vino después. La Peshita dice, pero no fue primero el espiritual, sino el natural, después el espiritual. Uy, esta está muy interesante. La traducción God's Word, la traducción en inglés, dice, lo espiritual no vino primero. Se lo estoy traduciendo porque está en inglés. Lo espiritual no vino primero, más lo físico es primero y entonces después lo espiritual. Ahora, vamos a tomar de esto un modelo. Para poder crecer en la intercesión, primero tenemos que aprender a crecer en el intercesor Cristo en carne. Yo quiero entrar a las cortes. No, 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 espérate. O sea, el que entra en las cortes es el resucitado. Pero Cristo resucita porque hay un proceso que se desarrolla en su carne. Si Cristo no pasa el proceso en carne que tiene que pasar, no puede resucitar. Acompáñeme a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, capítulo 5, versículo. No, no, no es el 5. Perdónenme, yo busco acá y lo siento. Solamente Dios me dio una frase para hoy y ahí nos está guiando, así que eh, hoy va a tener que tenerme paciencia, escribir con lápiz para que le sea fácil borrar eh, el cual aprendió obediencia. Hebreos 5:8, sí es el 5, perdón, 5:8. Pero, es que estaba leyendo el 4. Listo. Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo desde el 7. Recuerde, estamos hablando de que conforme a ese versículo de Primera de Corintios 15, 46, dice, primero es lo natural, primero es lo animal y después es lo espiritual. Y ese es nuestro modelo para crecer en intercesión. Primero, Cristo como intercesor en carne y luego Cristo como intercesor en la resurrección. ¿Ok? Las dinámicas de intercesión de ambos son muy, muy diferentes. Y basado en eso, ¿qué dijimos? ¿Por qué es necesario pasar por el Cristo como intercesor en carne y por qué no entramos de una al Cristo en la resurrección, Daniel? Bueno, porque el proceso de Cristo en la carne permite que Él resucite. Y es un proceso que también nosotros debemos pasar. Hay un versículo en Mateo 5 que dice, bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen, os insulten, ¿qué más dice? Os difamen, digan cosas contra ustedes, porque si a mí me hacen eso, ustedes que son mis discípulos también lo van a sufrir. O sea, Cristo en carne deja un camino para que nosotros andemos y podamos acceder a la resurrección. Ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en ese camino de Cristo en carne para entrar a la resurrección? Depende de nosotros. Cuando hablamos de la resurrección, no estamos hablando de cuando nos muramos, sino, pues, qué chiste, ¿no? Estamos hablando de que hoy podemos vivir la resurrección de Cristo
y quizás hablemos algún momento de la resurrección, o el año pasado dimos unas enseñanzas de la resurrección, así que se las compartimos, están grabadas, a quien las quiera revisar les mandamos la lista de reproducción y las revisan. Y bueno, pues el punto es que la resurrección es un ámbito, y en todo ámbito yo tengo que saber cómo entrar. En una de esas enseñanzas, Juan, el pastor Juan de Palabra de Vida Antioquía, nos dio una enseñanza de las vestiduras. Y para yo entrar a un ámbito, yo necesito saber estar vestido. ¿Ok? Entonces, Cristo en su carne como intercesor, a ver, Cristo en su carne no fue solamente intercesor, Él fue el Hijo. Y uno de esos prismas cuando miramos al Hijo es verlo como intercesor. Pero no decir que Cristo categóricamente fue el intercesor y nada más es incorrecto. Por eso le digo que no construyamos techos, sino que pongamos paredes, porque es más fácil tumbar la pared. Una de las facetas, una de las de esos multiformes sabiduría que había en Cristo era el ser intercesor. No fue lo único que él fue, no es en lo único que tenemos que crecer, pero en el propósito de este tiempo estamos hablando la intercesión, Cristo como intercesor. Entonces, Cristo como intercesor en carne pasó un proceso que le permitió acceder a la intercesión de la resurrección, a la dinámica de la intercesión de la resurrección. ¿Listo? Entonces, Hebreos 5, 7, 8, 9 y 10 dice, quien en los días de su carne, ¿quién? Cristo, ¿no? Habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia. Mire, Dios lo escuchó. Cuando estaba en Getsemaní, Dios escuchó a Cristo cuando tenía miedo de ir a la cruz, ¿ok? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, si usted raya su Biblia, yo no lo hago, pero si usted la raya, puede subrayar la palabra aprendió obediencia. Ese versículo 8 es vital. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Cuándo padeció Cristo? Cuando estaba en carne. Cuando Él estuvo en carne, Él padeció, Él sufrió. Cuando tenía que ir a la cruz, Él le dice a los discípulos, estoy sumamente triste. Acompáñenme, oren por mí. Claro, los discípulos se quedaron dormidos, ¿no? Pero Él fue a un lugar y le dijo a Dios, necesito que me ayudes a ir a la cruz porque no puedo solo. O sea, Cristo no escapó de la cruz. Y continúa diciendo en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, ¿qué lo perfeccionó? El padecimiento, el aprender obediencia. Aprender obediencia le costó, le costó. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que no le obedecen. No, no, para todos los que le obedecen. Y esa palabra nuevamente, obediencia, es clave. La palabra obediencia es clave en lo que hoy vamos a introducirnos. No nos hemos introducido todavía. Así que permíteme acá, yo busco algo. Obediencia, aquí está. Mm, Mire, qué lindo la palabra obediencia en griego es hupakoe. ¿Y sabe qué significa? Escuchar con atención. ¿Quién es alguien obediente? Alguien que escucha con atención, acatamiento, sumisión. Entonces vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le escuchan con atención. Qué lindo las cosas que el Señor
comienza a abrir. Dice otra traducción de esa palabra, dice obedecer en base en que se ha puesto atención. Qué lindo. Entonces, Cristo en carne, es muy lindo esto. Cristo en carne nos muestra el intercesor que no tiene deseos ni voluntad propia. ¿Cuántas veces vamos delante del Señor? A ver, quiero que me entienda, no está mal, ¿ya? Con nuestros deseos, no está mal. Quiero que entienda que no está mal. Eh, la única vez que el Señor, que el Señor Jesús, que Cristo, se presenta con sus deseos ante el Padre es en el huerto de Getsemaní. Acompáñenme a Juan, capítulo, no es Juan, perdóneme, téngame paciencia hoy. ¿Cuál? Cuando está en el huerto. Mateo 26. No estaba tan lejos, ¿no? De Juan a Mateo, en la textual solamente hay un, están ahí pegaditos. Mateo 26, vamos a leer Mateo 26. Recuerde, no se distraiga, ¿qué dijimos? Cristo en carne no tuvo deseos ni voluntad propia. Nunca se presentó al Padre para pedir por él algo. Vuelvo y le digo, no está mal, si usted lo hace, no está mal, no se sienta condenado. Simplemente estamos viendo a ese Cristo como intercesor, ese prisma de ese Cristo como intercesor en carne. Mateo 26, versículo, vamos a leerlo desde el 36. Aquí en mi Biblia, que es la textual cuarta edición, dice Getsemaní. Usted ya sabe que la Biblia, que los manuscritos antiguos no tienen títulos, así que bueno. Dice, verso 36. Entonces llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá y oro. Algo, cuando uno comienza a entrar en intercesión y Dios comienza a llevarlo a uno en el espíritu, y esto es muy importante, es Dios que nos mete en el espíritu, nosotros no nos metemos. Ay, bueno, ahí voy, ¿no? No, o sea, no, el Señor nos llama, Él nos mete, Él nos conduce. Es algo maravilloso, pero no por ello me tiene que llevar a menospreciar lo anterior. Hay unos hermanos de un municipio aquí del Valle donde, bueno, probaron la intercesión y ya dicen la oración no sirve, todo es intercesión. Mire, es errado, o sea, es completamente errado. Aquí vemos que Cristo está orando. Vemos a Jesús enseñándole a los discípulos a orar. Entonces, tenemos que orar. Miremos lo que hace aquí Cristo. Aquí Cristo no está intercediendo, Él está orando. Dice, sentaos aquí mientras voy allá y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los dos hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Ellos tres iban con Jesús para todo lado. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. ¿Por qué estaba triste? Porque ella estaba por ir a la cruz. Eso lo tenía triste. Claro, imagínese que usted le diga, vea, mañana se va a morir. Y usted dice, bueno, espero que no sea ahogado. Y no, lo vamos a ahogar. Ah, y usted seguramente se angustia, ¿no? Porque ya viene esa muerte tan tortuosa que le va a doler tanto. Pues diciendo, usted mañana se va a morir fulminante, o sea, ni se va a dar cuenta en qué momento. Ah, bueno, pues no iba, ¿no? Pero cuando él sabía lo que venía por delante y él le dice, tengo una tristeza mortal que está sobrecogiendo mi alma. Y le dice a Juan, Jacob y Pedro, quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39, y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, oh Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le está diciendo Cristo?
mira, yo no quiero ir a la cruz. O sea, ese es mi deseo. Yo no quiero ir a la cruz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta es la única vez en las Escrituras que vamos a ver a Cristo presentándose delante del Señor con un deseo propio. No hay otra, no hay otra. La clave de la intercesión del Cristo en carne es el acuerdo. Ahora, el acuerdo, en todo acuerdo, en un acuerdo con Dios nuestro Padre, hay una parte que siempre va a tener que ponerse de acuerdo con la otra. El acuerdo, según el mundo, es que, bueno, armemos una mesa, ¿no? De diálogo, una asamblea y pongámonos de acuerdo. Y ahí se echan horas, días, semanas, ¿no? Y ahí van, ¿no? El acuerdo con Dios no funciona de esa manera. El acuerdo con Dios funciona en que yo me uno a lo que Él quiere, en que yo me uno a lo que Él dice. El acuerdo con Dios me ejercita en la renuncia, me ejercita en la humildad, me ejercita en reconocer que sus caminos y que sus pensamientos son mejores y más altos que los míos. A un Cristo cuando se acerca, y es tan lindo, cuando se acerca a presentar ante Dios su deseo, lo que Él quiere, Él lo rinde. Él no le dice, sálvame, sí, o sea, yo sé que es inevitable, pero sálvame, sálvame, sí, sálvame, sálvame. No, dice, mira, no quiero ir, pero no importa que no quiera ir, quiero hacer lo que tú quieres que haga. Esa actitud de renuncia manifiesta el Cristo intercesor en carne. Lo que importa es lo que Él quiere. De repente, Dios nos mueve a interceder, y esto es muy importante. Quien nos mueve a interceder es el Espíritu Santo. Dicen Romanos, no recuerdo el versículo, no recuerdo el capítulo, seguramente lo ha leído, si no lo ha leído, escriba lo que voy a decir para que lo busque, que el Espíritu intercede por nosotros. Cuando Cristo le dice a los discípulos, oiga, yo me tengo que ir, o sea, Cristo se sienta un día con los discípulos y muchas veces Cristo les dijo, voy a morirme, o sea, no voy a estar siempre con ustedes. Pero llega un momento, Juan 14, donde Él les dice, ya llegó la hora, ya me tengo que ir. Y los discípulos comienzan, ¿no? A decirle, no, pero no, se ponen como tristes. Y él les dice, les conviene que me vaya porque les voy a dejar, y la Biblia textual dice, un paráclitos. Paráclitos. Otras traducciones van a decir consolador, otras van a decir ayudador, otras van a decir niñera, otras van a decir maestro. Eh, pero la palabra paráclitos es una transliteración del griego que encierra muchas cosas, no solamente consolador, también intercesor, sino que él también encierra maestro. Por eso dice, la unción del santo está en ustedes y esta unción enseña todas las cosas. Porque, Romanos 8:26, porque tenemos al Paráclitos. El Espíritu Santo es el Paráclitos. Entonces, intercedemos porque el Espíritu Santo que habita en nosotros lo comenzamos a oír gemir con gemidos indecibles por algo. No es bueno, traigan las listas. ¿Cuántos son? ¿No? Ah, no, echémosle a ver, o sea, no. Van a llegar las listas, amados, o sea, no estamos diciendo que no. Eh, pero cuando vamos a interceder, la pregunta es esta. ¿Por qué quieres que interceda? Y por todo, no, 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 vení. ¿Por qué quieres que interceda?
Ahora, si vamos a orar, tal como Cristo Señor, oramos por esta persona, oramos por esta situación, ta, 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 ta. Pero cuando vamos a interceder, no es como queremos. No, sí, bueno, busquemos palabras, no démosle ahí palabra, a ver, así una palabra, recuerdo, en algún momento alguien me escribió y me dice, eh, tengo un compañero que tiene pensamientos de suicidio. ¿Qué palabra de la Biblia es buena para eso? Y pues que el Espíritu te hable, ¿no? Porque, pregúntale al Señor qué palabra le tenés que dar, ¿no? Porque puedes buscar, ¿el suicidio es pecado? ¿Vos crees que le importa que el suicidio sea pecado? O sea, él sabe que está mal, sin embargo lo está pensando. Entonces, bueno, ¿qué palabra es bueno para cuando alguien está triste? Dígame una palabra de la Biblia. Pregúntale al Señor, pregúntale al Señor, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos a interceder, vamos a comenzar a crecer en la intercesión, en la dimensión Cristo en carne. Porque esa intercesión, vamos a vivir Hebreos 5:8, porque esa intercesión nos va a permitir entrar a la intercesión Cristo resucitado. Así que es muy chévere la raquia, muy chévere los tronos, muy chévere las cortes, ¿no? Y bueno, pero no, estamos en carne todavía, así que vamos a interceder en esa dimensión. El acuerdo, entonces, el acuerdo, según el mundo, es que encontramos puntos en común con quien yo me quiera poner de acuerdo y rescatamos esos puntos en común y bueno, lo otro lo vamos puliendo, vamos viendo qué hacemos, ¿no? El acuerdo en el cielo, cuando uno mira el cielo, lean Apocalipsis, lean Ezequiel, cuando uno mira el cielo, esos dos libros les van a permitir mirar el cielo, Zacarías les va a permitir mirar el cielo. Cuando uno mira el cielo, el acuerdo gira en torno a lo que el Dios y Padre habla. Cuando miramos la dinámica del trono de Dios, Dios no se sienta a entrar en acuerdos. Estamos hablando intercesión Cristo en carne, porque sale, ¿no? Y entonces Abraham, cuando le dice a Abraham, ¿no? Y cuando con la destrucción de Sodoma, cuando Abraham le dice a Dios, ¿y si hay 50 justos? O sea, seguramente Abraham comienza a entrar en un acuerdo con Dios. Pero Abraham tenía algo muy lindo, él era amigo de Dios. O sea, Dios se le presentaba a Abraham. O Moisés, cuando Dios quiere destruir al pueblo por el becerro, Moisés lo convence de que no lo haga. Esa es la intercesión de resurrección. Cuando uno ve el proceso de la vida de Abraham para llegar a Génesis 18, uno dice, uy, claro, de razón Dios lo escucha, ¿no? Cuando uno mira el proceso de Moisés hasta llegar a Éxodo 32, 33, uno dice, ah, claro, de razón Dios presta atención a lo que Moisés le dice. Entonces, el nivel de intercesión de Cristo en carne nos va a llevar a trabajar la renuncia y la obediencia. Porque el acuerdo en los celestiales no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Yo me tengo que poner de acuerdo con lo que Él quiere hacer. Él no tiene que adaptar su palabra, que adaptar lo que Él quiere hacer, su voluntad a mi vida. Yo tengo que sumarme a lo que Dios quiere hacer. Ese es Cristo intercesor, Cristo en carne. Juan 5:19, Cristo dice, todo lo que veo al Padre hacer, eso hago. Pregunta, ¿Cristo hizo algo porque se le ocurrió hacerlo? No. Juan 8:16 dice, el que juzga es el Padre, yo no emito juicio. Mm. Entonces, cuando Cristo veía su entorno, con la samaritana, por ejemplo, todo el bagaje cultural de lo que eran los samaritanos, podría haberlo llevado a él como judío a rechazarla.
Y eso hacen los discípulos. Y está hablando con una samaritana, con alguien de Samaria. Y no solo con alguien de Samaria, sino con una mujer. Mm, Qué grave. Pero cuando él la mira diferente. ¿Por qué? Porque el juicio que él emite de la samaritana no es el propio, es el del Padre. Juan 12:49 dice, todo lo que oigo decir al Padre, eso digo. Juan 14:10 dice, mi Padre es el que hace las obras. ¿Qué hacía Cristo? Cristo no decidía qué tenía que hacer. Cristo no decidía cómo juzgar. Cristo no decidía qué tenía que hablar. Y Cristo no era el que hacía ninguno de los milagros. ¿Qué hacía Cristo? Escuchar, prestando atención, obedecer. Cuando uno piensa en Cristo en esa dimensión, uno dice, ah, qué fácil, ¿no? O sea, tanto que me estoy esforzando porque me salga esto y en realidad lo único que voy a hacer es obedecer. No nos corresponde hacer las obras, no nos corresponde emitir juicios, no nos corresponde hablar, no nos corresponde escuchar esa palabra griega tan linda que aprendimos, hupakoe, escuchar con atención. La manifestación de Cristo como intercesor en carne es aquel que rinde y rinde y rinde constantemente su voluntad, sus deseos al Padre. Cristo en carne como intercesor sabe morir. No hay otra forma de crecer en intercesión, porque volvemos donde arrancamos. La intercesión. Existe la intercesión porque Cristo fue el primero en interceder. De Él vienen todas las cosas. ¿Ok? Existe la intercesión porque Él fue el primero en interceder. Imagínense eso, Él está en los cielos, no sé, ¿no? Y de repente comienza a interceder y en ese momento se abre toda la dimensión de la intercesión. Pero la intercesión no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. La intercesión es la herramienta del cielo por medio de la cual, una de las herramientas del cielo, por medio de la cual el Padre da a conocer su voluntad y la ejecuta. Vuelvo a repetirlo, la intercesión es una de las herramientas, no es la única. Es una de las herramientas por las cuales el Padre nos da a conocer su voluntad y la ejecuta. ¿Cuál voluntad se nos da a conocer en la intercesión? La del Padre. ¿Y cuál voluntad es ejecutada? La del Padre. Para el intercesor, la única verdad es lo que viene del Padre. O sea, un intercesor que comienza a crecer en esta dimensión de Cristo en carne. Por eso, recuerda el versículo de 1 Corintios 15:46, primero lo natural, después lo espiritual. Un intercesor que comienza a crecer en esta dimensión es un intercesor que comienza en la misma palabra del Padre que él guarda, comienza a elevarlo. Cuando uno mira el Olimpo griego o el Olimpo romano o los dioses asirios, era muy particular a ver, eran dioses con defectos. Si uno mira todo el Olimpo griego, uno va a ver que hay celos, hay fornicación, hay adulterio. Entonces, de repente el hombre caído se siente identificado con
cualquiera de esos dioses. Pues sí, bueno, mira, si Zeus tuvo celos, yo estoy manifestando a Zeus. Pero cuando vemos a Cristo, Cristo tiene dos particularidades. Lo vemos superior a nosotros, porque Él es superior, pero lo vemos alcanzable. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo en carne? Cristo, hagan de cuenta, era como un tronco, un roble gigantesco, ¿no? Grandísimo, que Dios nos quería regalar. Pero si yo quiero meter un tronco aquí a mi casa, pues no me cabe, ¿no? Un tronco de 30 metros de alto, por yo que sé, unos 7 metros de diámetro, anchísimo, no entra por la puerta. Entonces, ¿qué hace Dios? Y este es el proceso de vaciarse. Dios coge el tronco y comienza a pulirlo hasta que queda con una forma de silla y ya puede entrar a mi casa. Es el tronco. La madera de la que está hecha esa silla viene del tronco. Es la madera del tronco, pero está presentado de una forma en que yo lo puedo alcanzar. Porque si me dicen, mira, te voy a regalar una madera que tengo, ¿no? Y bueno, muéstramela. Y es el árbol. Y bueno, ¿yo qué hago con esto? Pero si me dicen, mire, ¿te quieres hacer un regalo con esto? Con esta madera. Entonces, mira, aquí está la silla. Alcanzable. Cristo es esa silla que se hizo alcanzable para nosotros. Por eso cuando vemos a Cristo, aunque es muy superior, es alcanzable. Cristo no tiene nada de la naturaleza caída y sin embargo lo podemos alcanzar. Y cuando lo alcanzamos, aparece una nueva medida y una nueva medida y una nueva medida. Entonces, el crecer en esta dimensión de la intercesión de Cristo en carne va a comenzar a darnos autoridad para poder entrar en la dimensión del Cristo resucitado. Quiero cerrar con esto, solamente para dejarlo abierto y que queden ahí meditando un poco. Mateo 16 comienza con los fariseos y los saduceos pidiéndole una señal al Señor. Él les dice que no les será otra señal salvo que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Ahí está, ¿no? Usted dirá, 3 días y 3 noches en el vientre. Eso es parte, no es lo completo, pero no lo vamos a tocar ahora. Versículo 5 al versículo 12, él se va con los discípulos a la otra orilla y le dice que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos no le entienden. Versículo 13 al versículo 20, Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Leo el versículo 13, dice, y cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, cada detalle, o sea, nada en la escritura está puesto por llenar. Cada detalle es era que Cesarea de Filipo. ¿Dónde era Cesarea de Filipo? ¿Por qué los lleva hasta allá para hacerles esta pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y empieza la pregunta Mateo 16:14. Unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Esto contestaban los discípulos que llevaban caminando aquí, más o menos. Algunos dicen 3 años, otros dicen poco menos de un año, pero total, llevaban mucho tiempo andando con Jesús y no tenían ni idea quién era.
Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca, cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando de Pedro, no está hablando de Pedro, está hablando de la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Cristo. Y cierro con esto, versículo 19 de Mateo 16, hace un versículo muy usado para la intercesión. Quiero leérselo en otra traducción. Así que permítanme buscar, digamos, las Américas. Vamos a leer las Américas. Dice, póngame atención, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dice, lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Leamos la Biblia versión textual, cuarta edición, Mateo 16, 19. Ponga atención. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Notan la diferencia? La textual dice, lo que ates en la tierra habrá sido. Es decir, está colocando primero los cielos y después la tierra. Las otras traducciones van a decir, lo que ates aquí será atado allá. Pone al hombre en el centro. Y esto nos ha hecho mucho daño, porque perdemos de foco que no intercedemos para nosotros, intercedemos para Él, intercedemos para su voluntad, intercedemos para sus deseos. Pero aquí claramente dice, lo que ates en la tierra habrá sido atado. Y esta dimensión de Cristo en carne como intercesor es justamente lo que nos permite comenzar a entender y a vivir estas dimensiones. Y esta es la plomada de hoy, amados. La, el propósito de esta palabra cuando el Señor me movió hoy, Él solamente me dio una frase, aquí lo tengo escrita. La clave de la intercesión es el acuerdo. Es todo lo que tengo escrito. No, no tengo más escrito. Y antes de comenzar, escribí los versículos de Juan que les mencioné, pero caminar en acuerdo con el Padre nos va a abrir las puertas celestiales. Podemos hablar de los celestiales, podemos hablar de la raquía, podemos hablar de tronos, principados, potestades, de todo esto, pero de nada nos sirve, porque primero hay que crecer en el Cristo como intercesor en carne. Tenemos que llegar a nuestros 3 días bajo tierra para poder ascender. Y hay una figura profética muy, muy poderosa ahí, en la señal de Jonás, porque cuando dice que él va a pasar 3 días debajo de la tierra, a ver, en un sentido sí era debajo de la tierra, porque en realidad no, porque no lo entierran, pero en realidad cuando él habla debajo de la tierra, o sea, no lo entierran en el sentido de que no den un hueco y lo meten, sino que los sepelios judíos era una cueva con una roca y metían ahí
al muerto y lo dejaban, ¿no? Embalsamado, lleno de perfumes y embalsamado. Pero cuando él dice que él va a pasar, en uno de los evangelios él lo menciona, que él va a pasar 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Él no está hablando de abajo. Lo profundo de la tierra no es allá abajo. Lo profundo de la tierra es arriba. Pero antes de llegar a eso, tenemos que vivir esto. Este Cristo como intercesor que no tiene voluntad ni deseos propios y que si los tiene los rinde. Ya hablaremos de lo profundo de la tierra, dónde estuvo Cristo, qué estuvo haciendo, eh, pero no es el tiempo de eso, es el tiempo de que crezcamos en la dimensión del obedecer, del escuchar con atención, escuchar con atención. Amén.